una pequeña introducción, Kate, como para entrar en materia, ¿cierto? Como como de para las después, mías. Así no, yo te entiendo, yo también soy así. Hágale, como hermanito. para contextualizar un poco, porque yo sentía hoy, dentro de muchos temas que se me planteaban y que yo sentía como de que podía hablar, porque cuando uno le dicen tema libre lo embalan, a veces, eh, de qué les hablaba a ustedes hoy. Y qué bueno hablar de algo que nosotros vemos en el día a día que se nos pide, pero que no sabemos en la profundidad que puede llegar a ser. Y es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, pongámonos en la presencia del Señor. Vamos a dejar hoy, como lo decía Katy al principio, pues los que se acaban de conectar, bienvenidos, qué alegría estar aquí con ustedes. Vamos a permitirle al Señor hoy, como un regalo para nosotros mismos, que acontezca en nuestra vida. Y para esto, como un simple ejercicio de humildad, vamos a cerrar un momentico los ojos, no porque eso tenga algo especial o místico o distinto, sino para que lo que está en el entorno no nos distraiga de este momentico. Y vamos a sentir el abrazo de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este momento, por este encuentro de amor, por la vida de cada uno de estos tus hijos que se han venido a encontrar contigo hoy por medio de una reflexión, unas palabras que yo te pido, Señor, sean conducidas por ti, sea el Espíritu Santo en mí, habitando, morando en mí, para hablar de ti, Señor, de tu experiencia, en paso en la vida de nosotros, Señor. Bendigo, Dios, la vida de todos estos hijos tuyos, especialmente hoy te doy gracias por la vida de Caterine, de su esposo Luis, de su hijo, porque tú has tocado estos corazones y los has movido a ser replicadores de tu experiencia de vida y a fundar este tipo de movimientos que son definitivamente tu semilla que va creciendo el reino de los cielos para hacer de esta una sociedad más justa, una sociedad que tenga más presente el amor, más presente la verdadera vida que eres tú, Señor. Te alabamos, Dios, y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este encuentro. Te pedimos, Dios, que lo que no venga de ti resbale en nuestra mente fácilmente y se olvide, pero lo que sí tenga el sello de tu Espíritu, Señor, se quede grabado en el corazón. Sellamos este espacio con el poder de la sangre preciosa de tu Hijo. Nuestros corazones, nuestras mentes, estas pantallas, las conexiones, nuestras familias, nuestros trabajos. Que sea la presencia de tu Espíritu en nosotros, Dios, y te pido hoy que en un solo corazón, todos los que estamos aquí nos pongamos de acuerdo en la intención por la recuperación de mi hijo Fabio, que sea tu Espíritu Santo, Dios, tocando cada una de sus células, cada una de sus órganos para que su recuperación, Dios, sea alentadora, positiva y que sea un momento para tu gloria a Dios. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanitos, vamos entonces a empezar. El tema, como les decía, se llama amar a Dios sobre todas las cosas y está en en dos mandamientos, en dos palabras. En Éxodo 20, que les voy a poner aquí, del 2 al 5, y en el Nuevo Testamento está en Mateo 4, del versículo 10. Bueno, entonces, pidámosle a Dios que nos ilumine el entendimiento para leer la palabra y que sea proclamarla, que sea con el espíritu que Él la ha querido escribir y que Él nos quiera transmitir. Éxodo 20 dice: Yo Yahvé soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura, ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra.
No te postrarás ante ellas ni le darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Bueno, hasta aquí dejémoslo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el otro versículo que les decía es Mateo, del libro 4, verso 10. Dícele entonces Jesús. Espérenme, que yo creo que me equivoqué. Será Marcos. Yo creo que me equivoqué. Perdónenme que yo creo que es Marcos, porque... Warri, tranquilo, como dicen más o menos, yo busco aquí si quieres también, te ayudo. Bueno, no, la idea es que estamos hablando de que estamos en el punto donde Jesús, Mateo eh, le dice a sus discípulos que, que amarán a Dios con todo su corazón, pues y amarás a los hombres como... Ay, se me pasó. Que le preguntan cuáles son los mandamientos más importantes. Bueno, esas son las tentaciones. Bueno, no, ahí tuve un lapsus con la cita, me disculpan, pero el fondo es ese, que le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Voy a aquí. A ver si lo encuentro aquí en un momentico. Bueno, es como Mateo 22, bueno. Pero lo importante de aquí es que rescatemos esto. No sé por qué estaba ahí. Ay, sí, ya lo tengo acá, Mateo 22, 34, 40. Listo. Entonces, lo importante aquí es que entendamos, hermanos, que a nosotros el Señor hoy nos llama a vivir no solamente centrados en nosotros mismos. ¿Cómo así que centrados en nosotros mismos? Yo sé que si nosotros nos ponemos a pensar y que todos en la vida tenemos situaciones personales, particulares, y que uno se pone a pensar qué es lo más importante. Y la lista que uno hace tiene que ver mucho con lo que tiene que hacer, con los deberes que tiene, con las obligaciones, con muchas cosas que uno se va poniendo como prioridades. Y si uno se hace un examen sincero de lo que está pasando en el corazón, posiblemente uno esté motivado no tanto por el buscar al Señor en algunas cosas, sino por lo que tiene que hacer. Y en el fondo lo que tiene que hacer tiene mucho que ver con la imagen de uno. Entonces uno cumple sus obligaciones para que sus hijos no digan que soy un mal padre, para que mi jefe no diga que yo soy un mal trabajador. Entonces finalmente la vida del hombre a veces se convierte en que todo lo que hace, todo su círculo va hacia la imagen que él está proyectando hacia el exterior. Son situaciones muy exteriores. Y lo que nos está diciendo Jesús en el centro de toda esta meditación, y esto es algo que yo les voy a decir que le pido a Dios que me dé esa capacidad para transmitírselos como es que en el centro del hombre, en el centro de nuestra existencia, ¿qué nos define a nosotros como seres humanos? ¿Será el trabajo que tenemos, la profesión que estudiamos, qué casa tengo, dónde vivo, qué carro manejo? ¿Cómo me defino yo como persona? Si yo no tuviera hoy mis padres o mis hijos o mi esposa o este trabajo, ¿dejaría de ser yo? ¿Qué es lo que yo tengo que me hace ser yo? Entonces, en el fondo, esta cuestión, esta pregunta nos hace motivar, nos hace preguntarnos en el interior cuál es esa motivación. Y en el interior de cada ser humano nos dice el Señor que habita Él. El lugar favorito del Señor es el corazón del hombre.
Y el hombre, Santo Tomás de Aquino, nos ayuda mucho en esto. La misión o el propósito del ser humano es que por medio de cumplir los mandamientos y por medio del seguimiento del Señor, nos vamos haciendo más parecidos a Él. Es un camino ascendente, es un camino hacia la divinización del hombre, hacia la divinización del ser humano, que eso seguramente es muy difícilmente que lo logremos si seguimos el camino, por ejemplo, del joven rico. ¿Quién se acuerda del joven rico en el Evangelio? Y ustedes que están aquí. Hola, ¿me están escuchando? Padre, nadie, chicos, Hola. nadie recuerda ese pasaje. Ese es que le dice, pues prácticamente el rico hace todos los mandamientos, los cumple todos, pero cuando Jesús le dice vaya y regale sus cosas o no sé, algo así, porque usted es rico, ¿cierto? O sea, deje como su riqueza y sus cosas y sígame, es como que, ay, no, y se va a sentir triste. Y es muy Muy apegadito bien, al tema. muy bien, Kate. Y entonces la pregunta que le hace el joven a Jesús, un joven cumplidor de la ley, bueno, un joven que era juicioso con sus hijos, un joven que era seguramente juicioso en el trabajo, era una persona ahorradora que no despilfarraba sus bienes, que era fiel a su esposa, era una persona que cumplía la ley. Pero Jesús lo desacomoda con una pregunta, porque él le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer de bueno para ganar la vida eterna? Y aquí entonces aterrizamos un poquito acerca de la vida eterna. ¿Quién es el eterno? El eterno es Dios, definitivamente. La vida eterna es participar de la vida de Dios, o sea, hacernos participar de esa vida de Dios que es eterna, y ese es el anhelo profundo del corazón del hombre que nosotros tratamos de llenar con muchas cosas y que el joven rico no había entendido y que por eso se entristece cuando Jesús le dice, no, vende todo lo que tienes y sígueme. Jesús seguramente, si el joven rico le dice, Jesús, yo no soy capaz de hacer lo que me pides, ¿qué más puedo hacer? Y lo sigue y en el seguimiento persevera, pues seguramente él hubiera podido mm, entender un poco más lo que va, pero esas palabras de Jesús que cuando le dice eso denotan lo que había en el interior del joven rico, que qué era. ¿Ustedes qué piensan que era lo que había en el interior de este muchacho? Uno, muchachos, rompamos el hielo. No me dejen aquí hablando solo. ¿no? ¿Cómo, Jason? Materialismo. Eh, o sea, su seguridad estaba puesta en las posesiones que tenía, que, que no es que es que no es que yo no tenga que tener posesiones, porque la iglesia de hecho lo permite, sino que por encima del seguimiento de Jesús había puesto lo que él había construido con sus propias fuerzas. Su identidad entonces no la había construido en seguir a Dios, sino en lo que tenía y en sus posesiones. Eso era para él su vida, lo que él tenía. Y nosotros hoy, y eso se los estoy diciendo no porque yo ya haya alcanzado ese camino de iluminación, sino porque es el mensaje profundo que está aquí en este pasaje de amar a Dios. Amar a Dios es amarlo a Él por encima de todas las cosas, que es lo que nos están proponiendo estos pasajes. Esa es la primera reflexión. Ahora, yo quiero preguntarles qué es el amor para ustedes. ¿Quién tiene una definición de amor? Desear que todo le salga bien a las personas que queremos, que todo esté Desear maravilloso, que... que Ok, todo esté bien. gracias Elena, gracias, excelente. ¿Quién más nos quiere decir algo? Yo diría que amor propio, amor para darle a la gente. Amor propio y amor para darle a la gente.
Muy bien. ¿Quién más? Gracias, Y Cristina. ante todo, pues, primeramente, amor a nuestro Padre Celestial. Ok, gracias. Otra persona que... Permanecer, permanecer, Espérate, ¿qué? permanecer y perseverar. El amor es permanecer y perseverar. Esa es una definición, digamos que tiene que ver mucho con el amor profundo, con el amor que se va sentando ya en el corazón. Bueno, entonces lo primero que el amor, Milena nos dice, el amor es un sentimiento de bienestar hacia mí y los demás. Bueno, entonces, varias cosas importantes. Si nosotros nos vamos a buscar qué es el amor, primero, Jesús nos dice, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y al prójimo como a ti mismo. Entonces ahí está una relación con el prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Cuando Jesús va a explicar quién es mi prójimo, saca la parábola del buen samaritano. Y la parábola del buen samaritano es que es una persona que no pertenecía al pueblo hebreo y mira a una persona que si la tocaba y la ayudaba, lo podían considerar un impuro o lo podían considerar como un traidor, va, lo coge, lo levanta, lo deja en una posada, se gasta una plata porque obviamente le dice al cuidador, venga, cuídelo y todo lo que se gaste yo se lo pago cuando vuelva. Entonces el prójimo no es solamente las personas que yo veo como esos que son fáciles de amar, que para mí es natural amarlos, como mis padres así a veces me enloquezcan o mis hijos así a veces me cueste ciertas cosas, o mi pareja, sino que el amor se extiende hacia todas las personas de la humanidad y eso no es fácil de vivir porque experimentamos, por ejemplo, lo que pasó el domingo, las personas que estaban a favor de uno u otro candidato, pues obviamente uno genera ciertos sentimientos con otra persona sin ni siquiera conocerla, solo por el hecho de que no está pensando en la misma línea que yo. Y esa es una condición humana que Jesús nos propone tratar de romper paso a paso, despacio, obviamente, ¿cierto? Reconociendo también nuestra propia debilidad y nuestra propia capacidad, pero lentamente ir en ese camino de ascenso hacia ser como Él, hacia amar como Él amaba a los demás. Y cuando vemos el amor de Jesús también es importante que Jesús no amaba siempre de una manera como venga mi hijo, levántese tranquilo, no pasa nada, la palmadita en la espalda. Jesús a veces era fuerte. A los discípulos sobre todo, que eran las personas que estaban más cercanas a él, les hablaba claro, con contundencia. No se iba con rodeos, no se iba por las ramas como a tratar de hablar suavecito, como dorando la píldora. Él iba pan, al pan pan y al vino vino. Tenía autoridad, que la autoridad no es coger un garrote o coger la correa o que mi hijo me obedezca por miedo. La autoridad viene de una palabra muy linda que es augere. Augere es la raíz latina de esta palabra y significa hacer crecer. Autoridad significa hacer crecer, hacer que el otro llegue a ser lo que está llamado a ser. Y si cogemos un resumen de lo que es el amor, entonces el amor en el fondo, en esencia, la palabra, digamos, que la puede resumir con más precisión para esta meditación es afirmar. ¿Cómo así que afirmar? Tú eres lo que tú eres. Amar es afirmar al otro. Dios, en mi vida, ¿qué es Dios? A veces decimos en la oración, es que Dios no me escucha. Y entonces pónganse a pensar, ¿Dios no me escucha o Dios no hace lo que yo quiero? Es porque yo le estoy pidiendo una pareja. Entonces ya llevo un año sola o solo. Y no, Dios no me escucha, no escucha mi oración. Dios no me escucha o no me obedece. Porque a veces la paciencia de nosotros es muy corta y la paciencia de Dios con nosotros es infinita. Dios nos tiene paciencia en todo momento, así nos corrija, pero Él siempre confía en nosotros, Él siempre confía que nos equivoquemos las veces que nos equivoquemos. Finalmente podemos tomar una decisión de seguirlo a Él, de seguirlo a Él. Entonces, amar es afirmar al otro, amar es que el otro sea lo que está llamado a ser, afirmarlo en su ser y por tanto hacer y querer con nuestras palabras y hechos que el otro sea, es decir, no lo que yo me imagino o deseo que es esa persona o lo que yo quiero que fuera esa persona,
porque a veces también amamos condicional, lo que decía Tatiana ahí, muy propicio, incondicional, esa palabra tiene mucho que ver con el amor, y es porque nosotros a veces condicionamos, yo te amo si tú eres esto, yo te amo si tú haces esto, y hacemos lo contrario de Dios, porque Dios, escojamos su camino o escojamos el otro, nunca nos deja de amar. Y por eso dice San Pablo, nada nos puede apartar del amor del Señor. Y esa es una realidad que hoy como cristianos nos tiene que llenar el corazón de alegría, nos tiene que llenar el corazón de gozo y nos debe llevar también al amor propio, que el amor propio básicamente es, a veces pensamos que el amor propio es vanidad, que el amor propio es ensalzarnos por encima de los demás, o que el amor propio es que nadie pase por encima de mí. Y no es que esté mal, pero el amor propio va más en el punto medio, va más en la vía de que yo reconozco cuál es mi posición en esta historia de la salvación como criatura de Dios. Yo dentro de mi ser busco y le pregunto a mi Dios cuál es el llamado que Él ha puesto en mi corazón y lo descubro en la historia de mi vida, lo descubro con los acontecimientos que pasan, la manera en cómo voy reaccionando, la manera en las circunstancias que yo veo que me pasan, y eso va haciendo que yo esté definiendo y esté, más que definiendo, esté, digamos, aceptando y asumiendo el papel de mi vida, el propósito de mi vida, el proyecto que Dios ha tenido cuando me creó, cuando me miró y dijo, esto eres tú. Cuando, por ejemplo, una persona que inventa un destornillador, lo inventa para cierto tipo de tornillo. Y un destornillador, usted puede hacer muchas cosas con un destornillador, puede apuñalar a alguien con un destornillador si quiere, puede coger y martillar, puede sacarse la cera del oído. Se puede hacer muchas cosas con un destornillador, pero el destornillador tiene un propósito que es hacer que el tornillo para el cual él fue creado gire y case dentro de la herramienta que haya sido destinada. Entonces uno puede usar su vida para muchas cosas, pero a veces no la usa para lo que está llamado realmente a hacer. Y esta es una pregunta de vida. Es una pregunta de vida que no la vamos a contestar, obviamente, de hoy a 8 días como tarea para dentro de 15 días o dentro de un mes, que es una tarea que tal vez es dinámica, que tal vez hoy tengamos un propósito en estas cuestiones y mañana otro, pero que finalmente hay una línea transversal y que uno va descubriendo también en el caminar del Señor, que uno va descubriendo cuando va caminando con Él. Por eso Él es camino, porque uno a medida que sigue sus pasos va viendo cuál es esa huella, esa senda a la cual Él lo ha llamado a cada uno de nosotros en nuestra vida individual. Entonces, ser lo que yo soy y que el otro sea lo que el otro es. Eso se dificulta a veces con los hijos. La crianza de los hijos a veces es difícil, específicamente cuando, por ejemplo, van a tomar decisiones como qué van a estudiar, decisiones como qué pareja tener, decisiones sobre qué pensar, qué decir, qué hacer. No estoy hablando de niños pequeños, porque los niños pequeños hay que guiarlos un poquito más, hay que cogerlos más de la mano, sino ya cuando van teniendo la capacidad de tomar sus propias decisiones, en las cuales uno ha sembrado una semilla en ellos, y confiar en eso es muy difícil porque uno tiene ese deseo o ese miedo de aprenderlos para que no se equivoquen. Y a nosotros, cuando estábamos en esa etapa de salir de la tutela de nuestros padres, tal vez nos molestaba mucho ese velo y nos encogía mucho y queríamos romperlo. Y eso mismo pasa en el ciclo cuando tenemos los hijos. Entonces, el amor más puro sería en este caso, hijo, tú ya sabes lo que es bueno, tú ya sabes lo que es malo, malo o bien, yo he hecho mi tarea contigo, te he enseñado los valores del Señor, te he enseñado lo que es bien, lo que es malo, haz tu camino, y si algún día me necesitas, aquí estaré para ti. El Padre se convierte como en un cedro, como en un árbol frondoso que da descanso y que recibe como a la imagen de ese Padre misericordioso. Entonces, amar es difícil, es una tarea que requiere
desprenderse de muchas cosas y adquirir otras también, pero sobre todo desprenderse de muchas ideas que el amor vamos aprendiendo. Yo para esto pues les recomiendo una encíclica del Papa Benedicto XVI que se llama Dios es amor. Se las voy a poner aquí para los lectores, ojalá todos la puedan, la puedan dar una ojeadita, sobre todo la primera parte, que es la parte del amor de Dios, y que puedan estudiar un poquito más a profundidad el tema de lo que es el amor y sobre todo el amor de Dios. Entonces, bueno, hasta aquí queda entendido, vamos bien, están perdidos, quieren que hablemos sobre algo específico o quieren traer un ejemplo o algo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se siente? No estoy, está enredada la cosa, quieren que explique algo más. ¿Cómo? No, yo voy súper bien hasta ahora, Juanri. Súper concentrada en tu charla. Súper buena. Mil gracias. Muchachos, ¿alguien tiene una pregunta hasta acá o quiere contar algo, pues, en lo que se haya sentido identificado con lo que dijo Juanri? ¿Vivieron algo específico, algo así? Juan Ricardo, buenas noches. Hola William, ¿cómo vamos? Dios te bendiga bien, gracias a Dios. Yo sí estoy un poco perdido cuando dices el amor es afirmar. Sí, Ahí me pierdo yo. Yo veo que obviamente como decís es difícil, si a veces es difícil uno mismo amarse, ¿cierto? Va a ser difícil uno amar a otra persona que uno no conoce. Pues estaba yo como pensando, pues obviamente si a mí se me arrima una persona que yo no conozco, pues yo a esa persona no la voy a abrazar ni le voy a dar un pico en la mejilla, ¿cierto? Yo creo que yo le demostraría el amor dependiendo, hablando con esa persona y si tiene necesidades, pronto entrar a colaborarle, ¿cierto? O darle pues como una charla de Dios. Veo yo que eso es, hay amor. Pero me pierdo cuando mencionas afirmar, ahí no sé, bien no lo tengo claro. muy bien William. Haces una claridad muy importante porque es el amor no necesariamente son los actos afectivos que están relacionados con el amor, ¿cierto? Porque el amor, yo a mis padres no les demuestro el amor como se lo demuestro a mis hijos o como se lo demuestro a mi esposa o como se lo demuestro a mi vecino. El amor se manifiesta dependiendo de la realidad en las relaciones que hay entre cada uno. Si es un extraño, pues uno lo ama como un extraño, respetándolo. Por qué digo yo, William, que el amor es afirmar? Afirmar quiere decir poner sobre como una base sólida, ¿cierto? Poner sobre una base sólida. Si yo a vos, digamos que sos mi hijo, en este caso que se entiende de pronto un poquito más, te digo que te amo, pero yo no te dejo a vos estudiar medicina, que es lo que te apasiona, o no te dejo estudiar diseño, que es lo que te apasiona, sino que te digo estudia medicina, que es lo que te va a dar plata. Entonces, en esta decisión crucial, que parte de mi miedo de que vos no vayas a tener plata, te estoy marcando una senda que tal vez no sea la tuya. O que vos me digas, es que me voy a ir a vivir de la música y que me voy a volver un músico y voy a alabar al Señor. Ay, pues pucha. Yo como padre, ¿qué voy a pensar? ¿Qué voy a sentir? Si yo te amo, te corrijo de esa vía o te dejo ser lo que tú quieres ser. Y te acojo y te abrazo como eres y lo que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Cierto? Entonces, afirmar es que tú seas o que la persona sea lo que está llamado a ser, no lo que yo quiero que esa persona sea. Afirmar es, esto es lo que es usted y esto es lo que yo quiero que usted sea, lo que hace Dios con nosotros. Dios nos llama a una vocación, pero Dios permite que nos vayamos por diferentes caminos. Él no nos coge de la oreja y nos dice, venga, 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 papito, ¿usted para dónde va? A veces damos rodeos por la vida, pensando que vamos a ser felices siguiendo nuestros propios deseos. Y llega un momento en que nos estrellamos con una realidad en la cual yo no soy esa herramienta, o sea, no me estoy dejando usar para lo que estoy llamado a hacer.
y tengo que volver con la cabeza agachada, obviamente, a donde mi papá, a decirle, papá, dígame para dónde es. No sé si me alcance a explicar con lo que te estoy diciendo, William. Sí, sí, ya me queda más claro. Obviamente, en el ejemplo colocas cuando uno tiene a una persona cerca, Sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Pero cuando no es una persona cerca, sino que es un desconocido, ese afirmar cómo sería, si yo no lo conozco, Muy bien. ¿cierto? Es una persona, digamos, que piensa diferente a vos en cuestiones políticas y te hace un comentario en el Facebook. Vos no lo conoces, te hace un comentario en el Facebook porque dijiste una declaración y esa persona te dice no, no sé qué, no sé cuántas y te refuta. Vos puedes tomar una decisión, respetarlo o agredirlo. ¿Cuál es el acto de amor ahí con ese extraño? Respetar la decisión que... Entonces lo estás afirmando cuando lo dejas que él tome el camino por el cual quiere seguir. Le puedes decir, yo pienso, esta es mi posición, estos son mis argumentos, pero él es libre de pensar y de decidir como él quiere. Porque a veces nosotros, en el camino de la evangelización, sobre todo, William, y te lo voy a decir, si estás llamado como a seguir estos pasos y te inquieta eso, pensamos que evangelizar es como adoctrinar, ¿cierto? Como es que yo te evangelizo para que tú hagas y vivas la espiritualidad que yo estoy viviendo. Y eso finalmente te termina encajando en una caja muy, te vas a meter en una presión muy fuerte porque vas a tratar de ser lo que yo soy, lo que yo pienso y lo que yo hago. Y, y Jesús no nos dice eso, Jesús nos dice, vea, cuando les dice a los que estaban siguiendo a los fariseos, hagan lo que ellos hacen, perdón, hagan lo que ellos les dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque el fariseo, por ejemplo, era muy feliz diciendo, hay que hacer esto seguimiento de la ley, y ellos se iban a hacer otras cosas. Entonces no mostraban coherencia con su vida. Y lo que le estaba diciendo Jesús, por ejemplo, en este proyecto es, uno no debe encajar a las personas en un tipo de espiritualidad. La iglesia tiene muchos carismas, muchísimos, gigantes, enormes. O sea, es una vasta cantidad de carismas que hay. Como para que yo te diga, vos tenés que pensar así, tenés que hacer esto y tenés que hacer otro. Porque eso también a veces hacemos nosotros como papá con los hijos. Los tratamos de encuadernar. No, sea lo que usted es. Y si Dios lo llamó a usted en una vocación, hermano, hágale. Y de pronto tampoco es mi deber decirle al otro que se está equivocando, porque también tiene que recorrer un camino. Yo simplemente le trato de hacer una corrección fraterna, como lo dice el Señor Jesucristo, que la corrección de fraterna no es fácil. También a veces nos atribuimos como el derecho de ir corrigiendo a los demás así a diestra y siniestra, porque a veces en vez de corregir lo que necesitamos es vengando del otro. Y me estoy extendiendo un poquito en esto para ser un poquito más claro con lo que les estaba diciendo y que no queden ese tipo de inquietudes o, sí, pues, o que las puedan ustedes profundizar también con sus propias experiencias. Entonces no se trata de decir al otro qué tiene que hacer, sino que el otro sea lo que está llamado a hacer. ¿Sí me explico, William? Sea mi vecino, sea una persona desconocida, sea mi hijo, sea mi papá, sea el que él sea lo que él está llamado a hacer. Ahí lo estoy llamando. Sí, ya lo tengo muy claro, Juan Ricardo, Perfecto. Dios te pague. Y ahí me disculpan No, no, interrumpir. no, 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 mi hermano. Muchas gracias, Juan Ricardo. No, con todo el gusto, hermano. Bueno, entonces, Sí, algo puedo sí, Walter, interrumpir. tranquilo. Te estoy de pronto escuchando cortado por si de pronto te pido que no, que me repitas lo que me estás preguntando. Ok, vamos a ver si pronto hay mejora el internet. Sí, Pero perfecto. cambio. Me parece un tema muy teso el que estás tratando, eh, porque amar a Dios sobre todas las cosas es algo complejo, es tremendo. ¿Por qué? Porque hay veces ponemos cosas materiales, personas, eh, digámoslo así, en primer lugar antes que Dios. ¿Sí? No digo pues que todas las personas, pero sí el ser humano es muy dado. Yo creo que la forma más grande de amor que se ha tenido el ser humano ha sido que Walter, se Dios. te está cortando.
A ver, sigue entrecortado. Un poquito, como en algunas partes. Ok, que la muestra más grande de amor es la que tuvo Dios con nosotros, entregar a su Hijo, hacer que su Hijo muriera para nuestra salvación, ¿cierto? Pero me parece un tema muy teso porque a veces lo comparaba ahora con este cuento de la política que vivimos hasta la semana, hasta el domingo, que cuando vamos a definir el amor, hay muchas personas que tienen conceptos muy diferentes, ¿cierto? Entonces ahí se vuelve como esa, se genera como esa polarización. Sí, Y otros, y por ejemplo, aquí en la Tierra, los que vamos a, por ejemplo, a la Walter, qué pena, es que a veces se te corta, mi hermano. Y estás diciendo cosas muy interesantes, pero no te alcanzo a escuchar todo. Ok, no, entonces creo que no me va a funcionar el internet. Creo que es mejor Ahí darle me paso. escucha súper bien. O de Sí, pronto soy yo, no sé. Si ustedes lo están escuchando bien y yo no. será, Contemos Kate, la no sé. última vez, Walterina, a ver, la última vez, a ver si se entiende. Bueno, Estabas decía hablando como de que entonces, esta realidad y que la forma de expresar del amor es complicada porque todos tenemos como nuestro criterio. sí, es verdad, y que se puede comparar con el tema de la política ahora, que muchos piensan de una manera y otros de otra, que por ejemplo a mí me llama la atención algo, es que cuando dicen que el amor entre parejas, ¿sí me escuchan bien hasta ahí? Sí, sí. Dicen que hay que amar sin esperar nada a cambio, pero por ejemplo, yo a veces me pongo a ver parejas que el esposo la maltrata, entonces yo digo, bueno, pero ¿hasta qué punto hay que amar sin esperar a cambio? Ah, es que esa mujer ama demasiado a ese hombre y no le importa que la maltrate, que la ultraje, que pues eso ya no es amor. Y entonces mira que ahí es donde nace lo que te decía ahora. Tenemos formas de ver puntos de vista muy distintos a lo que podemos llamar amor. Por ejemplo, yo juzgaría, yo no, eso ya no es amor, eso ya es tontería o quién sabe, pues ya se pasa de ahí. Era como eso. Listo, hermano. Bueno, no, Walter, gracias por la pregunta y te entiendo en el sentido de lo que estás expresando. ¿Qué es lo que está, por ejemplo, en el ejemplo que acabaste de poner de la mujer que dice amar a su esposo y se aguanta los maltratos? Primero, cuando Jesús nos habla del amor hacia el prójimo, nos dice, aman al prójimo como a ustedes mismos. Pone de ejemplo el amor ejemplo, el amor prototipo entre los humanos es el amor primero a uno mismo. Y cuando uno se ama, se los trataba de expresar ahorita, lo que primero debe hacer es buscar el propósito para el cual Dios nos ha puesto acá. Entonces, los seres humanos se pueden equivocar, pueden cometer errores, pueden caer en muchas cosas, pero cuando hay episodios en los cuales la otra persona realmente, o sea, la cruz que nos está pidiendo el Señor cargar en el matrimonio no es la cruz de que el otro me maltrate, me trate como le dé la gana, me pase personas por el frente, ese tipo de cosas. Porque en una pareja siempre deben haber dos personas trabajando, siempre deben haber dos personas en una dinámica, ¿cierto? Y a veces, obviamente, puede fallar uno, puede fallar otro, y ahí se trata como de dinamizar la cosa. Yo creo que Walter se salió. Ah, bueno, pero ahí volví a entrar. Walter, ¿ahí me escuchas? Sí, ahí se me cayó el internet, pero ya estoy Sí, sí. nuevamente. Bueno, perfecto. Entonces te estaba hablando que el amor entre las parejas no es un se vale todo, ¿cierto? Porque deja de ser amor, se desvirtúa lo que es el amor y entonces ya se convierte en la persona en decir que ama al otro por dejarse de amar a sí mismo y se desvirtúa lo que es el amor. El amor puede dar oportunidades, el amor puede permitir al otro que cambie, pero si esa persona definitivamente está tomando otro rumbo, pues con el dolor del alma, él allá, yo acá, y las cosas van así. Porque no se trata, Walter, y esto también tiene que ver mucho
digamos, los criterios de que nosotros veníamos de la tradición, de las tradiciones y de las vidas que tenían antes los viejos, que definitivamente eran gente con unos valores muy arraigados en el corazón. Ahora tal vez seamos seres con unas mentes un poco más abiertas a muchas cosas y pero también en medio de todo este avance que lleva la humanidad, también hay cosas a rescatar, como es el amor que uno debe tenerse a uno mismo y el amor que le debe tener al otro. Porque es que yo permitirle al otro que me maltrate y que haga conmigo lo que me da la gana tampoco es amarlo. Es fomentarle a esa persona que sea un maltratador y un abusador. Por eso tenemos que estar muy abiertos los ojos a este tipo de cosas para, hombre, tratarlas a tiempo, hablarlas a tiempo, que los noviazgos no se conviertan solamente en desfogue de emociones y de pasiones, sino que los noviazgos sean esa oportunidad en la cual yo conozco bien a una persona, en la cual yo me doy el tiempo de saber cómo es, de dónde viene, cuáles son sus antecedentes, y ya pues lo que el Señor permita adentro ya es otra cosa diferente. Pero hay muchas menos posibilidades de errar cuando yo me tomo en serio el tiempo del noviazgo, que no tiene que ser un tiempo largo necesariamente, sino que sea esa confirmación que uno sienta en el corazón y que pues, le permita a uno ver cómo ha crecido para poder tomar una decisión de esta. Entonces, Walter, yo creo que ahí va mucho es que la definición del amor y sobre todo el amor que Dios nos tiene, porque el amor que Dios nos tiene es un amor que no conecta con la maldad, es un amor que no está de la mano con la maldad, sino que antes lo contrario es un amor que lucha, que sale como respuesta a esa maldad que tal vez nosotros podemos tener en el corazón y sale a confrontar a la otra persona y también a ponerla en su lugar y también a darle la oportunidad de que esa persona reaccione y recapacite. Porque cuando hay maltratos y cuando hay ese tipo de cosas y yo lo tolero, no estoy amando realmente. Que eso es un concepto errado, que puede haber una distorsión también de lo que significa el amor. Bueno, no sé si nos estamos yendo un poco por el tema, pero eh, ya definido el amor, definido lo que es el amor, que es afirmar al otro, que es que el otro, querer que el otro sea y no lo que yo quiero que sea, ¿cómo amamos a Dios? Entonces uno dice, ¿cómo se manifiesta el amor? El amor se manifiesta muchas veces con los hechos, ¿cierto? Yo no solamente te digo te amo, sino que te lo demuestro todos los días, preocupándome por ti, pensando en ti, eh, incluyéndote en mis planes, incluyéndote en mi vida, abriéndote espacios en mi vida para que tú estés ahí en ella. Que el amor tampoco es posesión, que eso también es importante aclararlo, que el amor tampoco es que el otro se convierta en lo que yo necesito para vivir, porque lo único que yo necesito realmente, pues, entiéndanme esto, es a Dios, que Dios es esa presencia en mi interior, eso es lo que yo necesito, que Dios se manifieste en mí y a partir de ahí ya irradiar a lo que ese Dios que está en mí, que habita en mí, como dice San Pablo, ya no soy yo, sino que es Cristo que habita en mí, irradiarlo en los aspectos distintos de nuestra vida. Entonces, ese hecho de amar no es solamente lo que yo crea que es el amor, como por ejemplo lo pueden estar hablando, que esa persona que cela, esa persona que posee, esa persona que está encima, esa persona que quiere que esa persona sea lo que él quiera que sea, pues no puedes salir, no puedes hacer ciertas cosas, sino que son como poniendo camisas de fuerza y cadenas. Ese amor es muy poco libre porque el amor se expresa en la libertad. Dios, el acto más grande de amor que tiene hacia nosotros es dejarnos libres. Dios nos ama tanto que así sepa que nosotros nos estamos equivocando, no nos pone una camisa o una mano, no nos coge de la mano para decirnos que no nos vayamos por ahí. Él nos seduce, nos llama, nos pone un hermano, nos pone algo en el corazón, en la cabeza, pero Él no nos obliga, Él no nos obliga.
Y entonces a veces nosotros pensamos que el amor es eso, cuando estamos llamados a amar como la imagen del amor que es el amor de Dios. Y entonces no solamente amamos con los hechos, demostrándole al otro que lo amamos, sino que también lo amamos con las palabras, porque eh, con tal que el otro sea, con tal que el otro sea, yo antepongo mis intereses sobre él. Yo no, yo no, yo no quiero, yo quiero que el otro esté bien, yo quiero que mi ser amado esté bien, pero yo no le obligo a que haga lo que yo diga. Yo no lo obligo a eso, porque eso ya deja de ser amor y se convierte en posesión. Entonces ahí esa diferencia la tenemos que hacer muy claramente acerca de lo que es amar a Dios, porque a veces nosotros amamos a Dios pensando que Él tiene que hacer lo que yo quiero hacer y entonces desvirtuamos el amor, porque Dios, sígalo o no lo siga, Dios, diga usted lo que diga sobre Él, eso no cambia en nada a Dios, porque Dios es lo que es. Así yo hago una teoría muy elocuente sobre lo que es Dios, eso no cambia ni un milímetro lo que Él es en realidad, porque yo no puedo pretender capturar a Dios. Dios no está ahí para que yo lo entienda, Dios no está ahí para que yo lo meta en esta cabecita, Dios está ahí para que yo lo sienta en mi vida y para que yo lo refleje en mi vida, porque no es entender todo lo que es Dios. Bueno, ¿y qué se afirma entonces? ¿Qué afirmamos nosotros? Cuando estaba haciendo William la pregunta, ¿cómo así que afirmar? ¿Yo qué afirmo de Dios? Primero, hago 3 afirmaciones. Afirmo, primero, que Dios existe. Voy a poner aquí 3 afirmaciones. Primero, que Dios existe. O sea, ¿cómo así que Dios existe? Cuando yo digo que amo a Dios sobre todas las cosas, estoy diciendo que Dios no es una ficción, Dios no es una teoría, que cuando yo oro no estoy lanzando palabras al aire a ver qué pasa, sino que estoy hablando con una persona que existe, que es real, que es concreta y que además es todopoderoso, que está por encima de mí, que me sobrepasa por todos los lados. Esa es la primera afirmación, cuando yo digo que amo a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué otra cosa afirmo? Afirmo su poder. ¿Cómo así que su poder? Que Dios no solamente está en el campo espiritual, por allá, hace 2000 años, o en la creación, sino que Dios tiene poder para tocar la realidad, para entrar en nuestras vidas, que Dios tiene poder para congregarnos aquí a hablar sobre Él, que no estamos locos y que Dios por medio del Espíritu Santo nos impulsa, nos mueve desde el interior a este tipo de cosas. Entonces, que Él tiene poder para alterar la realidad inclusive como Él lo quiera hacer. Y que, por ejemplo, en una oración se pueden romper cadenas de atadura, que en una oración se pueden sanar personas, que en una oración el Espíritu Santo puede dar conversión, que en una oración el Espíritu Santo me puede dar profecía, me puede dar palabras de autoridad, que en una oración el Señor puede mover montañas, como dice el Evangelio, y eso lo puede hacer. Y eso lo creemos cuando nosotros amamos a Dios. No es solamente creer que Dios está ahí como un escape a la realidad. Y tercero, la otra afirmación que hacemos es su bondad. ¿Cómo así que su bondad? Lo que les estaba tratando de decir ahora, que Dios no tiene nada que ver con el mal. A veces en las pruebas que todos pasamos en la vida cristiana, nosotros decimos, pucha, ¿yo por qué estoy pasando esta situación tan difícil? ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? Es que Dios es malo. Y cuando estoy pasando esas pruebas, por ejemplo, una enfermedad, la enfermedad de los hijos, por ejemplo, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, terminar una relación, es un terreno que es muy propicio para ser tentado, porque el demonio te va a suspirar, te va a susurrar en el oído. El demonio es la personificación del mal, que el mal termina siendo es
esa propuesta de camino de apartarse de lo que Dios quiere. Y el mal no necesariamente es una violación, un aborto, un asesinato, un homicidio. El mal se da desde lo pequeño. El mal se da desde lo pequeño. Entonces, ese mal, esa entidad maligna te susurra cuando estás pasando una dificultad. Pero Dios no es bueno. Dios no te ama tanto, pues parece que no te amará mucho, porque ¿cómo permite, si te ama, que a tu hijo tenga esta enfermedad? Si Dios te ama tanto, ¿por qué se llevó a tu papá? Y nos hace poner como la bondad de Dios como entre paréntesis. Y si nosotros permitimos que eso pase en nuestra vida, esa tentación nos va alejando de Dios y nos va poniendo en el mundo en que tal vez nos encontremos muchos, que dudamos de Dios y desconfiamos de Él, porque en lugar de verlo como un ser bondadoso y misericordioso, empezamos a ponerle peros, empezamos a ponerle distancias. Dios, pues, parece que creer en ti funciona en ciertas cosas y en otras no, entonces yo esto lo voy a dirigir yo y esto tal vez te lo dejo a ti. Voy a misa como una especie de buscando la suerte. Y si no introduzco a Dios en todos los aspectos de mi vida, en todos, y lo pongo en el centro de mi vida, eh, ahí es donde empiezan uno a ver en su vida por qué está vacía, porque hay un sinsentido. Y eso lo vemos en este mundo. ¿Por qué la depresión está hoy como en furor? Porque la depresión es ese sentimiento interno en el corazón del hombre como que se siente sobrando, como que su vida no tiene sentido, como que si hace esto, pues sí, y si hace esto también, como si el bien y el mal fueran dos realidades que tienen el mismo poder. Y eso no es así. Lo que pasa es que el poder de Dios no se manifiesta en las grandes dominaciones. El poder de Dios no se manifiesta en la acumulación de riquezas. El poder de Dios no se manifiesta en el movimiento de masas. Ese no es el poder de Dios, o por lo menos ese no es lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Porque las tentaciones del demonio fueron: pan, el primero, convierta pan en piedras. Pan sin trabajar. Pan sin trabajar, muy fácil. Votan todos por ese personaje. Ah, no, no trabaje, que yo le doy educación, dinero, y viva sabroso. Primera tentación. Y él le dice: no solamente de ese pan vive el hombre, es que el hombre no es solamente un ser que está para alimentarse y para que satisfaga sus placeres. El ser tiene un espíritu y tiene una dimensión espiritual. El hombre tiene una relación con su padre y también vive esas palabras que su padre le ha pronunciado. Y cuando nosotros estamos orando, cuando estamos en un grupo de oración, cuando estamos en una alabanza fuerte, sentimos ese gozo que hay en el fondo del corazón cuando el Espíritu Santo nos mueve. O no lo sentimos. Yo creo que todo lo hemos sentido. Y eso no nos lo da ni la carne ni la sangre. Eso nos lo da el Espíritu, ese alimento espiritual. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando estamos hablando de Él, cuando tenemos esa satisfacción de haber hecho lo que teníamos que hacer. Ahí esas son manifestaciones del Espíritu. También le propone los países del mundo, el poder, mover masas. Y Jesús le dice: no, por ahí no es el camino. No tentarás a Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Y Dios no nos tienta, Dios no nos propone la maldad. Dios siempre nos propone caminos de bondad, aun cuando no lo entendamos, porque es que no lo tenemos que entender siempre, como se los decía ahorita. Aun cuando lo que nos pida para nosotros se convierta en una locura, porque lo que nos está proponiendo el mundo es otra cosa distinta. Dios es siempre bueno. Y Dios es bueno todo, completo. Siempre es bueno Dios. El amor a Dios se hace concreto en las tres virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad. Y nosotros hacemos hay tres actos básicamente que tiene este primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Primero es el de adoración, en el cual reconozco a Dios como mi creador, como mi salvador y como el dueño de todo, en el cual me sitúo ante Él
reconociendo la distancia infinita que hay entre Él como Dios y yo como criatura. Y el gesto que más identifica con la adoración es la postración, porque es una sumisión completa. Los sacerdotes, cuando se ordenan de sacerdotes, se acuestan en el piso y se le presentan así, vulnerables completamente. Y ese es el gesto más representativo de la oración que podemos tener ante Dios, porque Dios no es uno más. Dios nos supera por todos lados, Dios es incomprensible, es incontenible, y la adoración nos ubica en el lugar que nos corresponde y nos lleva a que no hablemos con demasiada autoridad sobre Dios, porque a veces nos sentimos como los primos de Dios, como es que Dios me dijo, es que Dios tal cosa, es que eso no es lo que quiere Dios, es que no sé qué. Es que yo sé qué es lo que Dios, si Dios se apareciera aquí, te diría esto. Y esos cálculos que nosotros hacemos a veces con Dios pueden ser muy pretenciosos, pueden llevar una soberbia oculta. Hay que tener cuidado con las palabras que expresamos sobre Dios. También la adoración implica nunca juzgar, ni criticar o cuestionar a Dios, porque uno debe reconocer en su corazón que Dios siempre sabe más, porque Él ve toda nuestra historia y no solamente lo que nosotros alcanzamos a ver. Él está viendo el futuro también. Y si nos está proponiendo un camino es porque Él sabe que ese camino que nos está proponiendo, así en este momento sea difícil o doloroso, luego nos va a llevar a otra cosa mejor. El segundo acto de adoración, de amar al Señor, es la oración. Por la oración, nosotros los hombres, a través de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestros actos y también del silencio, de la meditación, de la contemplación, que es una oración mucho más intimista, mucho más en la cual ni siquiera le decimos nada, ni hacemos nada, sino que dejamos que Él sea en nosotros, que Él nos hable. Y hacemos esto elevando nuestro espíritu al Señor para alabarle, para darle gracias, para pedirle perdón y para entregarle confiadamente nuestra súplica, y que por su gracia, que por su amor, por su misericordia, nos viene la ayuda divina, que siempre la tenemos, que nunca nos falta. La ayuda del Señor nunca nos falta. Y eso también hace parte de no desconfiar de su bondad. Y el tercer acto de amor, ya para terminar, es el sacrificio. ¿Cómo así que el sacrificio? Entonces ya ahora yo me voy a flagelar, ese tipo de cosas. No, no necesariamente. Los sacrificios pues hacen parte, por ejemplo, los ejercicios de la ascesis, que son el ayuno, la penitencia, pero sobre todo el sacrificio, o sea, privarme de ciertas cosas que de pronto no sean malas, pero que si yo las amo, me desvían de Dios. Lo hacemos para reconocer que nosotros no somos Dios y que yo hago renuncias que no haría por nada ni por nadie en el mundo, sino por Dios. Yo sé que este es el cigarrillo, en este momento me está dominando mi vida, pero yo renuncio a esto, Señor, por amor a ti. Eso es un sacrificio. Yo sé, Señor, que tengo un desorden con los dulces y yo renuncio hoy a esto por amor a ti. San Pablo también describe la vida cristiana como una especie de sacrificio. Y el sacrificio no es solamente la misa, no es solamente en un lugar específico, sino que el sacrificio es un culto espiritual en el cual ofrecemos nuestros cuerpos en el estado en el que se encuentren, porque una vez es, por ejemplo, esa tentación de la eutanasia, que las personas que están en esos estados terminales, en esos estados vegetativos, que eso es también una maldad decirles así, en esos estados en los cuales su vida parece que no aporta nada al mundo, en esos estados también se puede adorar al Señor, en esos estados también se puede ofrecer un sacrificio por Él, ofrecer esos dolores y esos molestias al Señor, no solamente por mi salvación, sino por la conversión de mis familiares, por la salvación de las almas del purgatorio, por tantas cosas que puede uno estar orando por amor. Y entonces ofrecemos estos cuerpos, ofrecemos nuestra vida, desgastamos el cuerpo que tenemos
para ser víctimas agradables y santas a Dios. Y, y este sacrificio, por el medio del cual nos unimos a Él, en el sacrificio de la cruz, ya no se ofrecen sacrificios animales como se ofrecían en el Antiguo Testamento, porque Jesús se ofreció como único Salvador perfecto en la cruz. Y lo que nosotros hacemos es unirnos a Cristo, de modo que lo que ofrezcamos a Dios por nuestra vida sea para unirnos a Él en la cruz. ¿Y qué pasa después de la cruz, hermanos? Después de la cruz sigue la resurrección. Si no llegamos a ese sitio donde nosotros muramos, y muramos por amor, porque Jesús, miren, la cruz de Cristo la vemos a veces como un signo de dolor, de tristeza, como un signo de pérdida, de fracaso, porque la vida de Jesús fue un fracaso hasta la cruz. Todo el programa que él le había presentado a sus discípulos, y por eso ellos como que se apartaron, como que se aburrieron, como que los discípulos de Maús, por ejemplo, no, iban pues cabeciagachados allá, porque en lo que ellos habían puesto su confianza había fracasado. Pero era necesaria esa cruz. Y la cruz no es solamente el dolor y el sufrimiento y las espinas que le pusieron y los clavos que le traspasaron la piel. Porque Jesús, cuando había llegado a la cruz, ya lo había entregado todo. Ya se había entregado todo, ya se había vaciado de sí mismo. Empezando porque Jesús no hizo nada por sí mismo. Jesús hizo todo lo que le mandó su Padre. Su vida no le pertenecía, hermanos. La vida de Jesús no le pertenecía a él. Jesús no se daba gloria a sí mismo. Jesús vino para cumplir su plan, su objetivo que se le había dado a su Padre. Y él reconocía eso, pero su Padre es tan amoroso que todo lo que él es se lo daba a su Hijo. Y esa comunicación entre Padre e Hijo se daba por medio del Espíritu Santo que nos le regaló a nosotros en la cruz y en plenitud en Pentecostés. Y ese Espíritu es el que nos mueve, el que nos impulsa a ser como Cristo. Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Jesús. Y cuando nosotros sintamos ese impulso dentro de nuestro interior, por medio de los dones del Espíritu Santo que son, ustedes saben, sabiduría, fortaleza, consejo, paciencia, piedad, entendimiento, ciencia y temor de Dios, esos 7 dones provienen del Espíritu Santo, provienen de Dios mismo. No necesitan de nuestra participación como las virtudes. Son dones que son la participación misma de Dios en nuestra vida. Cuando yo estoy ejerciendo esos dones, es porque Dios está actuando en mí. Es porque Dios está actuando en mí directamente. Entonces, hermanos, la vida de nosotros tiene que volverse más una entrega, un vaciamiento, para que los demás sean lo que tienen que ser y para que yo también sea lo que estoy llamado a ser, y para no distorsionar a Dios, para dejar a Dios que sea en mi vida, para dejar de estarle proponiendo caminos a Dios. Es que Dios, si me das esto, yo hago esto. Es que Dios, si... Esa es una relación que es muy propia de los niños. A nosotros ya cada vez más se nos está pidiendo un alimento distinto, espiritualmente hablando. Ya nuestra oración no solamente es: Dios, ¿qué puedes hacer por mí? Dios, dame esto. Dios, sana esto. Dios, haz esto. Que eso hay que pedirlo siempre, ¿cierto? Pero trascendamos primero por la gracia del agradecimiento, por reconocer que Dios nos ha dado todo, hermanos, que todo nos viene de Él, empezando por la vida. Que sí, yo soy muy trabajador y eso me ha logrado lo que tengo. No, es que tú no eres trabajador porque sí, porque eso es así, trabajador, sino que Dios puso en tu corazón esa gracia, y Dios puso en las personas que te rodearon y te enseñaron a ti el valor del trabajo, porque nadie nace con un martillo, a nadie lo pare, o sea, la mamá de uno no lo pare con un martillo
o con un cincel o con un computador. Todos nacemos igualitos. Y esas personas que nos acogen, que nos enseñan y que han hecho de nosotros lo que somos hoy, hay que agradecerlo. Y hay que ponerle nombres, hay que ponerle rostros. Hay que entender que son seres humanos, que se equivocan, así como yo me equivoco. Y abrirnos a la experiencia del perdón. Perdonar las faltas. Y sobre todo, hermanos, a nosotros mismos. No basta perdonarnos, porque a mí esa expresión de pronto no me hace feliz, sino reconocer que hemos sido perdonados, que somos pecadores, pero somos pecadores perdonados, y que el perdón de nuestras culpas se dio en esa cruz. Y que así como Dios murió perdonando, yo hoy entrego mi vida perdonando, porque esa es una muerte muy difícil de hacer, pero estamos llamados a eso, hermanos, a dejar de ser rastreros, a dejar de pensar solamente en lo de aquí, solamente en lo de esta tierra, y elevar el espíritu cada vez más, a ser hombres de paz, pacificados, pero no pacificados porque logramos muchos méritos en la vida, porque tenemos mucho dinero, que no sea la paz que dan los bienes terrenales, sino que sea la paz que nos da la certeza de que Dios está con nosotros en el estado de vida en que estemos, y que el estado de vida que Él permite hoy en mi vida es el estado de que es voluntad de Él, y que lo podemos cambiar, pero bajo su voluntad. Preguntémosle a Él hoy, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Busquémoslo en el silencio, busquémoslo en la oración y dejémoslo hablar. Que nuestra oración no se convierta en un cotorreo, en vomitar lo que tenemos por dentro, sino sobre todo que aprendamos a escuchar y aprendamos a discernir. Que discernir no es una técnica para tomar decisiones, sino que discernir en esencia la vida, es tocar la vida cotidiana, es entender qué es lo que está pasando a mi alrededor y mirarlo bajo la mirada de Jesús. Que esa sea nuestra oración. ¿Cómo miraría Jesús a este hermano que me causa daño? ¿Cómo miraría Jesús a esta persona desconocida de la cual no sé nada? ¿Cómo miraría Jesús a mi padre que tal vez me ha causado tanto dolor? ¿Cómo miraría Jesús a esta persona que no me soporto en el trabajo porque es que me mete el dedo en la llaga? ¿Cómo miraría Jesús a esa persona? Y tal vez así nuestras reacciones no serían como son a veces, sino que tendrían más contenido evangélico que lo que se nos puede ocurrir a nosotros de primera mano. Hermanos, esto es como lo que les quería decir, se me quedan algunas cosas por fuera, pero también entiendo que ya está tarde. Gracias por su tiempo. Hagamos una pequeñita oración, simplemente presentándole a Dios lo que haya puesto hoy en el corazón. Y de verdad que espero que estas palabras las hayan recibido con un espíritu abierto y generoso para mí, perdonándome las faltas en que haya podido cometer o las imprecisiones que haya podido caer, y que le sigan entregando su vida al Señor. Los felicito de verdad por su perseverancia en este grupo. Valoro mucho este trabajo que ha hecho Cata, y pues por eso también quise cumplirle mi palabra estando aquí presente. Y que el Señor los ilumine, que el Señor los siga llevando por las sendas, y que aprendan a tener un amor en libertad, que no se encasillen tanto, sino que piensen, que mediten, que oren, que sean hombres de discernimiento y mujeres de discernimiento, que aprendan a encontrar ese camino que Dios ha trazado en sus vidas, y que aprendan a pensar por sí mismos, sobre todo cuando se trata de Dios, que lo escuchen mucho en la oración, y que esta carne de la cual estamos hechos, que nos rodea y por la cual Él mismo se encarnó, Él mismo se hizo uno de nosotros y vivió esto mismo que nos sentimos nosotros, no la estemos lastimando, que tengamos mucha compasión de nosotros mismos, no para darnos largas ni para justificarnos, porque hay que reconocer el pecado, y el pecado hay que llamarlo por nombre propio, hay que reconocerlo, hay que arrepentirse y llorar, pero también levantarse, también reconocer que esta carne que nos rodea es frágil, es débil, es la vasijita de barro, de ese barro con el que Dios nos hizo con tanto amor, y esa vasijita se quiebra, se cae,
pero ese alfarero, cuando nos reencontramos con él otra vez, vuelve con tanto amor, nos tiene esa paciencia, como nos narra Lucas en el Evangelio, con esa matica que no daba frutos y que el viñador la quería cortar. Le dice, no, tengámosle paciencia, otro año más, otro año más. Y hoy te está diciendo, tranquilo, otro año más, hijo. Que el Señor los bendiga, hermanos. Terminemos entonces con la oración que Cristo nos enseñó. Henry, cálmese. Ay, no, tan lindo, mil gracias. No, a mí me encantó la charla. De verdad que como les decía al comienzo, no sé si todos aprovecharon y absorbieron bastante porque creo que fueron muchas cosas, pero a la vez muy poquitas, pero como tan profundas y tan detalladas y creo que tan claras y me encanta eso porque sos muy directo y como vos decías en parte de tu mensaje, uno a veces le da muchas vueltas a las cosas, ¿cierto? Sí, nos falta como esa autoridad espiritual para defender, para afirmar nuestra fe y me encantó esa parte de como que esos tres atributos de ese reconocimiento a Dios, el de su existencia, su bondad y ¿cuál fue la Poder. otra? Su poder. Y yo creo que todos en alguna medida hemos experimentado, o sea, ya de que existe, creo que pues en este momento es una realidad para todos, de su poder, creo que todos, mínimamente mínimo, de pronto no se acuerdan de muchos otros, pero tienen mínimo una situación en la cual Dios se manifestó y mostró su poder y pues su bondad eh, todos los días, él manifiesta como esa misericordia. En fin, de verdad que tocaste muchas cosas hermosas y claras, ¿cierto? Y ya el Espíritu Santo se encargará de que se clave en el corazón y de frutos. Gracias de verdad, Juanri, por sacar el espacio. Juanri tiene en este momento a su hijo en el hospital, por quien oramos al comienzo en la oración. Entonces es muy valioso, Juanri, de verdad, y creo que nos dice mucho de ese compromiso, no con las personas, sino con Dios y de que tenemos una cita, así como tenemos una cita un domingo, pues en la Eucaristía o en, pues no sé, ¿cierto? Los martes tenemos la charla, en fin, en la comunidad pues se hacen cosas y es muy bonito como ir como más allá y yo sé que como esto al comienzo no estás aquí por vos ni por lo que vos sabes, no, es algo que el Señor ha impartido y es mucho el conocimiento que sé que tenés y de verdad que no, pues te agradezco mucho y hasta la próxima, que nos sigas siempre, quedamos como, no sé si digamos a medias o como a un tercio de terminar. Él lo hace a propósito para hacerse el interesante. Ay, No, pucha. mentira. Pero es la excusa perfecta para volverlo a invitar, ¿cierto? Cielo? Sí, Negrito, ¿cómo sigue el niño? Negrito, bien, ahí está dormidito, hermano. Esperemos a ver cómo le sienta la comidita para ver si nos podemos ir Va, mañana. va a mejorar Amén. con la ayuda de Dios, mi hermano. Mañana van para la casita, Dios quiere. Y Amén. Juan También Rino, oren sí, por mi ya. esposita Mil que está con gracias, de una verdad. gripa tremenda. Por favor. Le quiere Claro que sí, Paula. que se aparezca la ¿Alguien más le quiere decir algo a Juanri o terminamos ya con la oración, muchachos? No, Juan, que muchas gracias por tu tiempo y por ese conocimiento que nos das para poder seguir en este camino de Dios que es un poco duro, pero que al final se van a ver los frutos. Dios te pague, Amén. muchas gracias. No, con todo el amor, hermano. Bueno, Ricardo, no, muchísimas gracias de verdad por dedicar este tiempo para nosotros, para ayudarnos a aprender tantas cosas que debemos de conocer en este caminar de Dios. Dios te bendiga. Amén, amén, hermano. Muchas gracias. Amén, Bueno, que Milena, así ilumine tu sea. palabra. Bueno, no, entonces terminemos con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos, que pasen una feliz noche y de verdad que qué alegría estar aquí compartiendo un ratico con ustedes. Señor los bendiga. A ti también, Juan. Gracias a ti. Gracias por todo, de verdad. Feliz Una noche. feliz noche. Que estén muy Dios bien. los bendiga. Descansen. El Señor los bendiga. Buena noche y buen despertar. Feliz noche Igualmente. para todos. Feliz noche.